Bueno, en esta ocasión vamos a explicar un ejercicio donde estudiaremos el movimiento de los cuerpos cinemáticamente, pero limitando la descripción de ese movimiento a lo largo de una trayectoria recta. Es decir, para ese estudiante que se mueve a través de un pasillo, que es el contexto que me da el ejercicio, él solamente lo hace en una dirección, que es una dirección horizontal, pero con dos sentidos. Él se puede mover o hacia la derecha o se puede mover hacia la izquierda, siempre conservando su dirección horizontal. Eso lo vamos a ver más adelante detenidamente. Ahora le están dando el gráfico de posición contra tiempo. Comenzar identificando las unidades de la posición, que son los metros, y del tiempo, que son segundos. ¿Listo? Para este tipo de ejercicios, para explicarlo un poco más sencillo, vamos a dividirlo por tramos y lo vamos explicando paso a paso. Entonces, esa gráfica posición-tiempo tiene este tramo y este tramo. Cada línea es un tramo, es decir, que esa gráfica posición-tiempo tiene tres tramos. ¿Listo? Y vamos a iniciar describiendo su trayectoria. Para eso necesitamos hacer una recta numérica. ¿Listo? Recuerden que la trayectoria no es más que la huella que deja el cuerpo. En este caso, las huellas que va dejando el estudiante a medida que se va moviendo. O el caminito del estudiante a medida que se va moviendo. ¿Listo? Esa es la trayectoria. Y entonces, el primer tramo, como les dije, vamos a ir analizándolo por tramos paso a paso. Entonces, en ese primer tramo me dice que el estudiante comenzó en la posición -2 y avanzó hasta la posición 6, es decir, que hubo un desplazamiento. ¿Y en cuánto tiempo hizo ese desplazamiento? En 1, 2 y 3 segundos. Es decir, en conclusión para el primer tramo, entonces el estudiante va a pasar de la posición -2 a la posición 6 en 3 segundos. Entonces ubicamos al estudiante en la posición -2, que es donde inicia el movimiento, y vamos a ver aquí una pequeña animación de cómo se desplaza él hasta la posición 6 a través de 3 segundos. Listo, entonces paso de la posición -2 a la posición 6 en 3 segundos. ¿Listo? Estas líneas punteadas que se ven acá, básicamente es la trayectoria, que es como las huellitas. Si las miráramos en el piso, las huellitas que van dejando los zapatos a medida que él se va moviendo, esa es la trayectoria que él hace. ¿Listo? Ahora, si analizamos el siguiente tramo, que es esta línea horizontal que está acá, entonces lo que me dice es que en el segundo 3 que estaba en la posición 6, al segundo 5 se mantuvo en la posición 6, es decir, que no hubo movimiento, se quedó quietico. Entonces lo podemos mirar un poco aquí en la gráfica también. Miramos que a medida que pasa el tiempo, él no se mueve, se quedó quieto durante 2 segundos. ¿Listo? Ahora analicemos el último tramo. Entonces, en el último tramo pasó de la posición 6 a la posición 0. Recuerden que las posiciones siempre las miramos aquí en este eje, ¿no? ¿En cuánto tiempo hizo ese desplazamiento de la posición 6 a la posición 0? Pues estaba en el segundo 5, ¿cierto? Segundo 5 y lo hizo hasta el segundo 6, es decir, que lo hizo en un segundo. Miremoslo un poco acá. Entonces, él gira porque se tiene que devolver hasta la posición 0, ¿listo? Y lo hace en tan solo un segundo, ¿listo? Entonces, aquí queda un poco más claro lo que les estaba explicando inicialmente. Si miran que él solamente se mueve en una dirección, que es una dirección horizontal, es decir, él no sube ni baja, sino que siempre se mueve horizontalmente, pero lo hace en dos sentidos, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿listo? Y entonces si enlazamos eso que estamos diciendo acá con la gráfica, entonces cada vez que ustedes tengan una línea creciente o con pendiente positiva, quiere decir que el cuerpo o el objeto que ustedes estén analizando, en este caso fue un estudiante, pero puede ser un tren, un auto, cualquier objeto, siempre que esa línea sea creciente o con pendiente positiva, ese objeto o cuerpo se está moviendo hacia la derecha. ¿Listo? No se confundan que porque la línea está subiendo quiere decir que el objeto del cuerpo está subiendo. No. Lo que quiere decir es que el cuerpo del objeto se está moviendo hacia la derecha. Recuerden siempre que él solamente se mueve en una dirección que es horizontal. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes miren una línea horizontal, ¿sí? Lo que quiere decir es que el cuerpo, el objeto, en este caso el estudiante, se quedó quieto. ¿Se acuerdan que él se quedó quieto aquí durante 2 segundos? No se movió porque no está cambiando la posición. Entonces él se quedó ahí quietico. ¿Listo? Y ahora cuando ustedes miren una línea que es decreciente o con pendiente negativa,
Lo que quiere decir es que el cuerpo o el objeto se está moviendo hacia la izquierda. ¿Listo? Como lo miramos aquí en el último tramo, él estaba acá y giró y se movió hacia la izquierda. ¿Listo? Una vez que tenemos eso claro, vamos a determinar o a calcular el desplazamiento total que hizo el estudiante. Y entonces el desplazamiento no es más que un cambio de posición. En este caso sería la posición final menos la posición inicial. Si miramos aquí en el gráfico posición tiempo, sabemos que él inició en la posición -2 y terminó en la posición 0, ¿cierto? Si lo miramos aquí en esta recta numérica, pues él igualmente inició aquí en la posición -2. Yo dejé un puntico para indicar dónde inició y terminó acá en la posición 0, ¿listo? Y entonces el desplazamiento tiene una fórmula que me dice que es posición final menos posición inicial. Simplemente sustituyo lo que acabo de decir en la fórmula y me quedaría de esta forma. Este menos que sale acá de la fórmula y este -2 metros es en la posición inicial donde él inició, que es -2 metros. ¿Listo? Hago multiplicación de signos, menos por menos da más y me daría 0 más 2 metros, me daría 2 metros. Es decir, que el desplazamiento total que hizo el estudiante fue de 2 metros y aquí lo podemos ver en el gráfico. Comenzó acá y llegó hasta acá. ¿Cuánto se desplazó? 1 y 2 metros. ¿Listo? Ahora la distancia es la longitud de la trayectoria. Entonces decíamos que estas líneas punteadas son una trayectoria. ¿Listo? Estas líneas punteadas son una trayectoria. En este caso no se tienen en cuenta estas de acá. Solamente que yo las subo un poco para que no me quede sobre la misma línea y se pueda entender. Entonces, lo único que vamos a medir es cuánto mide esto y cuánto mide esto. Aquí es todo en positivo. ¿Listo? Entonces la distancia vendría siendo 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 metros. Listo, lo que avanzó hacia la derecha. Y ahora medimos lo que avanzó hacia la izquierda, que sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros y 6 metros. Es decir, que la distancia sería 8 más 6 metros, dándome que la distancia sería 14 metros. ¿Listo? Básicamente es eso, espero que haya quedado claro. Quiero que miremos un poco con este simulador miremos un poco lo que estábamos hablando en el ejercicio anterior. Entonces, aquí lo único que tengo es una gráfica de posición contra tiempo, ¿listo? Posición contra tiempo, ¿listo? Y acá tengo una persona y tengo una recta numérica. Entonces vamos a mirar cómo es el movimiento de esta persona a través de que pasa el tiempo, ¿listo? Entonces miremos que cuando él se mueve hacia la derecha, la línea es creciente o con pendiente positiva. ¿Ven? Cuando él se queda quieto, la línea es una línea horizontal. Mire que el tiempo sigue pasando, pero él está quietico. Entonces la línea es una línea horizontal. Y cuando él se mueve hacia la izquierda, la línea es decreciente o con pendiente negativa. ¿Ven? Pero si ven que él siempre se mueve solamente en una dirección horizontal y en dos sentidos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Él nunca sube ni baja. ¿Listo? Espero que ya con esto haya quedado todo muy claro y se haya entendido el mensaje. ¿Listo, muchachos?